Lo sentimos, queríamos dormir aquí, pero creo que nos vamos. Hemos visto, San Pedro ya me quedo. hemos vivido en el desierto, así que Quiero más arena. no nos preocupa no quedarnos aquí. ¡Ah, mi mano! ¿Hacia dónde pongo entonces? Pues hacia Chincha Alta, ¿Dónde vi los alojamientos? o en Pisco o en Chincha Alta. Podemos parar en Pisco, a ver. Un sitio en Pisco que vale, que dicen que está bien, que son 45 soles. ¿Por Booking o por Overlander? Y Overlander. Como no hemos podido parar en Huacachina, era, ¿no? Vamos a visitar Paracas, que dicen que es muy bonito, que hay que visitarlo. Es playa, hay que desviarse 31 kilómetros. No íbamos a ir porque es un sitio muy turístico y muy caro para Perú. Pero bueno, son las 12 menos cuarto de la mañana, nos da tiempo a echarle un vistacito. Y si encontráramos un sitio barato donde dormir, lo mismo dormimos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Qué es esto? No sé muy bien qué ha pasado. Sí, claro, vamos a preguntar. Yo sí nos podemos quedar aquí, yo encantado. ¿He visitado Paracas? ¿Hemos visitado? Nos hemos echado. Pero como hemos visto que está increíblemente lleno de gente, o sea, todo cortado, no nos dejan pasar por ningún lado, hoteles llenos, carísimo, por las fiestas donde estamos, pues es que no podemos ni quedarnos. Así que vamos a coger el carrilito y nos vamos. Dejamos Paracas, ahí está el Pacífico. Pero vamos a seguir por la carretera de la costa, así que vamos a estar tranquilos. El camino nos lleva hoy a Pisco, donde no solo vamos a encontrar alojamiento, sino que vamos a tener una grata sorpresa, ya que en ese mismo lugar conoceremos a Stacy, que nos presentará a su familia y nos invitarán a cenar. En su casa tendremos una velada preciosa hablando no solo de viajes, sino de la vida en general. Bueno, aquí estamos, anoche acabamos en este hotel y de casualidad dimos con Steffi. Stacy, anda, yo soy igual por los nombres, siempre me pasa igual, o sea, ya, Stacy. Y dimos con ella y dio la casualidad que sus padres estaban mirando para viajar en moto. Con lo cual ya ella era la que trabajaba en la recepción, estuvimos hablando con ella un buen rato y bueno, que nos invitaron a cenar. Acabamos en su casa cenando y compartiendo un montón de... Una larga velada hasta las 12 y largas. Sí. Bueno. Y la están, que tiene que trabajar, pero bueno, que un placer, que ha sido... Nos lo pasamos muy bien. Sí. Y nada, que nos vamos a ver con sus padres en España o en las rutas, porque están con el proyecto de ir en moto también. Así que nada. Bueno. Y ahora sí. Que le vaya muy bien. Y anímalos a tus padres. Me voy yo con ellos. Acuérdate de cerrar la puerta, que la hemos dejado ahí abierta. No nos dejamos nada, ¿no? Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Cuídate mucho. Cuídate. Y dales un beso muy grande a tus padres. Y anímalos. Anímalos. Hay cualquier cosa, pues a mí. Sí. Ya te mando las fotos. Nos vamos. Vamos a ver por dónde nos dejan pasar, porque yo no creo que tengamos que pagar.
¡Epa! ¡Buen día! ¡Hasta luego! Bueno, un control de policía con peaje que no pagamos, nos han dejado pasar, claro está. Además llevamos la cámara, se dan cuenta y no nos han parado a nosotros, pero han parado una moto de detrás. Y seguimos camino. Nos vamos hacia un condominio a 70 kilómetros de Lima, donde podemos pasar allí la noche de hoy. Oscar, un amigo de otros amigos de José y Chris, nos deja su casa para dejar la moto allí, para descansar hoy, poder ir a Lima 2-3 días y luego volver de nuevo a esta casa, a este lugar, hasta el día que podemos sacar el pasaporte. Vamos a intentar sacarlo pasado mañana, pero no creo que nos dejen. Y ya luego pensamos cómo ir a Cusco. Estamos valorando posibilidades de ir en la moto por los gastos que conlleva. Tardamos varios días, gasolina. Tenemos que dejar la moto aparcada en Cusco para hacer el trekking a Machu Picchu. Tenemos que pagar el hotel donde pasemos las noches, gasto de gasolina, comida todos esos días en llegar a Cusco, mientras que si vamos en autobús o en avión es más barato, mucho más barato. Entonces no lo sé lo que vamos a hacer. Además la moto se queda aparcada en un lugar seguro. Si vamos en autobús se queda aquí en casa de Oscar. Y ya luego volveríamos de nuevo, cogeríamos la moto a seguir. Porque lo que queremos es pasar como 4 o 5 días haciendo un trekking hacia Machu Picchu desde Salcantay. Y claro, no podemos llevar la moto ahí. Bueno, hemos llegado después de dar varias vueltas. Y bueno, esta es la casa que nos han dejado. Nos ha costado encontrarla, la verdad. Casi tenemos un accidente. Así que... Acabamos de llegar a la capital de Perú, Lima. Hemos venido en autobús, hemos dejado la moto en casa en la playa de Oscar y estamos dando un paseo yendo hacia el centro, que hay un desfile, y acabamos de llegar a la plaza de José San Martín. Nos ha tocado un día Aquí. gris. Llevamos 2 o 3 días grises. Vamos a ver qué es eso. ¿Estamos? Sí. Y vamos a ¿Se puede hacer... pasar ahí? No se puede. ¿Está prohibido o qué? Bueno. Vamos a ver qué es todo esto, porque está bonito, la verdad, pero... Hacer fiesta. Tiene... Ah, claro, es que con el desfile... Va a desembocar aquí seguramente. Y vamos a dar una vueltecita entonces. Vamos hacia el centro histórico, donde la catedral, donde está todo el meollo. La verdad que Lima es enorme, gigante. Pero nos hemos acercado aquí al centro histórico. Pasaremos un par de días aquí para hacer el papeleo del consulado y nada, vamos a continuar un poquito. Estamos llegando ahora mismo a la Plaza de Armas, donde está la catedral, donde está el Palacio del Gobierno.
Y aquí está. Está enorme. Pero, como ya habéis visto antes, tienen toda la zona restringida porque hay un desfile. A lo mejor a la catedral sí podemos llegar. Este es el Palacio del Gobierno. Y va a haber conciertos aquí. ¿Veremos el desfile o no lo veremos? Vamos a intentarlo. ¿No, Vanessa? Vamos a preguntar. Miraflores, Barranco, Chorlini, La Casa O'Higgins. De camino por el barrio nos encontramos con la Casa O'Higgins, una casona colonial e histórica ubicada cerca de la Plaza de Armas, donde no solo hay una exposición de objetos y documentos personales de Bernardo O'Higgins, hablando de su vida, sino también es un museo de artes y tradiciones populares albergando colecciones de cerámica, burilados, textiles, etc. Este museo funciona como galería, donde se presentan muestras de arte moderno, fotografía, exposiciones universitarias y eventos culturales. Paseando por sus salas nos sentimos muy a gusto disfrutando de todo lo que nos rodea. ¿Dónde hemos llegado, Vanessa? Llegamos al barrio chino. A ver si no me desilusiona. Nuestros barrios chinos. Siempre vamos al barrio chino, nos gusta. La puerta Y aquí está. es bonita. De hecho vamos a comer por aquí porque tenemos ganas de... Hacia allá está el centro, hacia allá está el barrio histórico y aquí ya empieza el barrio chino. Vamos a ver si encontramos cosas que no hemos encontrado ni en África ni en América. Llevamos 2 años casi intentando encontrar ciertas cosas para la GoPro y para la cámara. Mira. Pues hay que comer. Tengo mucha hambre. Esto es una locura, ¿eh? Muy loco, mira. Picas de vino a 5 soles, como escuchó el amigo, a 5 soles, de excelente calidad, para todos los modelos, todo para tu celular. Y logramos entrar dentro de la plaza. Ya lo han abierto. Por fin la han abierto. ¿Creemos que se acaba la manifestación? Esperemos. Ahí teníamos la catedral, que sigue cerrada, eso sí. Vamos a la fuente principal. Pero no, está bonita, ¿eh? La plaza. Y llegamos al Congreso. Vamos a ver, hoy el día está feo, no, lo siguiente. Está súper gris, lleva 2-3 días así, Y encima, con el sol que hacía el primer día ahí en Pisco. encima que están las manifestaciones y por eso hay tanto policía por todas partes. Sí, estamos en un momento de manifestaciones. A ver si no nos vemos muy involucradas en alguna manifestación, estaría bien verla. Pero bueno, salimos del barrio chino, llegamos al Congreso, nos vamos ahora a ver el convento de San Francisco y volver un poco hacia la zona antigua de la Plaza Mayor o Plaza de Armas. A ver si han quitado todo el lío que tenían ahí de policía y Vamos a vallas acercarnos. que estaba cerrado, sí. A ver si podemos sacar un poco el Congreso. Lo vemos. Ahí está. Bueno, Sí, seguimos. lo tienen cerrado igual por las manifestaciones. Está todo cerrado. Bueno, acabamos de probar un dulce típico de aquí de Perú que no me acuerdo cómo se llama. Estaba muy rico. Nos anda para probar. Y ahora Vamos
Vamos a ver desde fuera el convento de San Francisco. Tienen cerrado. Construida por los franciscanos en el siglo XVII, la basílica destaca por su arquitectura barroca y sobre todo por su impresionante museo donde se conservan pinturas coloniales, libros antiguos y obras de arte religioso. Pero lo más famoso son sus catacumbas, una red de galerías subterráneas donde fueron enterrados miles de limeños durante la época colonial. Recorrerlas permite conocer una parte muy singular de la historia de Lima, viendo los antiguos osarios y la forma en que gestionaban los entierros antes de los cementerios modernos. Llegamos al Parque de la Muralla, donde están los jardines verticales y mira lo que hay allí. Me encantan esas casas ahí. Parece que son dibujos. Pero tiene pinta de favela. Ese cerro es el Cerro de San Cristóbal, con sus pintorescas casas pintadas de colores, que nos dan una idea de los barrios no tan favorecidos de la ciudad de Lima, pero que mantienen un encanto especial. Porque estamos justo al lado del convento. El convento tiene catacumbas. Sí, que al final no hemos entrado al convento. Sí, había una cola de 1 hora. Mucha cola y como vamos a estar poco tiempo queremos ver más de Lima. Estamos en la Casa de la Literatura Peruana y de ahí, si seguimos la calle, esto que tenemos a nuestra derecha es el Palacio Presidencial, Palacio del Gobierno. Ahí la catedral, volvemos a la Plaza de Armas, Zapatería Vallejo. Y ahí al fondo, como he dicho, la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Choco. Saco Museo. Café 15. Estamos viendo que aquí los cafés son un poco caros. Estamos en el Museo del Cacao. Estamos, y ahora dice, mismo, mientras Joque se quedaba afuera yo me he metido dentro. he ido a grabar un poco. Me he metido ya al festín. Hemos estado grabando todo, desde las semillas que las hemos probado, los diferentes chocolates en porcentajes. ¿Ah? Hemos probado las mermeladas, no, las mermeladas no las hemos probado, pero el licor de chocolate, la infusión. Aquí tenemos productos de masajes con grasa de cacao. Diferentes chocolates y nos hemos llevado cacao en polvo para por la noche, cacao puro. Y aquí tenemos las cervezas y donde hacen el proceso. ¿Quién es? ¿Vanessa? Este hombre, Francisco Pizarro. El que fundó Lima, supuestamente, bueno, fundador. El que creó una ciudad como tal, en la que había moradores anteriormente. Sí. Y un colocado pincho para palomas. Porque ha acabado la manifestación, pero aquí están los restos de la manifestación, ahí están dando un discurso. Arriba hay otro. Y allí hay otro hablando de, pues eso, un poco de política, de sindicalismo, de la fuerza de la nación. Así que aquí ha llegado la manifestación. Voy por la línea de Palacio de Justicia. Estamos en la gran avenida de Lima.
Vamos a llegar a la avenida de Brasil, o esta ya es la avenida de Brasil. Y toda esta gente viene del desfile. Mírale, aquí viene, el desfile. Vestido con el uniforme. Andando por la calle nos encontramos con esto. En la vida os han hablado de competencia, ¿no? Pues esto es auténtica competencia. Una locura, una locura. Yo no sé. Esta se ha ido por lo menos un poco más lejos. Ah, tienen la misma Y audio. además es la misma voz y todo igual. Es el claro ejemplo de lo que es competencia en el mercado. Estamos llegando a otro sitio emblemático de la ciudad. Todo el mundo lo toma de referencia. ¿Nos explican algo? El Estadio Nacional de Fútbol. El Estadio Nacional de Perú. Y ahí va. Aquí está. A ver si lo puedo mover. Buenos días. Ostras, mira lo que nos ha despertado. Alerta tsunami. Alerta tsunami. Pues eso, estamos en alerta. Así que vamos a subirnos a la montaña. Pues vamos corriendo. La moto está a nivel del mar. Espero que no le pase nada. Ajustando todas las líneas, desgraciadamente muchas veces